Empezamos entonces el pleno extraordinario. Antes que nada, antes de pasar al primer punto, aclarar al resto de compañeros lo que ya les dije el otro día a la Junta de Portavoces del motivo del pleno extraordinario, que no tenemos un ordinario, que el Cabildo nos ha pedido que nos pronunciáramos antes del final de mes para ellos tener durante el mes de agosto el procedimiento terminado y empezar el mes de septiembre con los programas que quieren presentar. Entonces esa fue la posición que nos dieron todos los ayuntamientos y creo que está todo el mundo cumpliendo. Incluso alguno que había dicho que hasta septiembre pues no queda más de movilización, lo ha hecho esta mañana. Todo el mundo ha hecho pleno extraordinario de adelantarlo para cumplir con la petición del Cabildo. Bien, el primer punto es la adicional programa insular del Fondo de Desarrollo de Canarias. Muy brevemente, imagino que los compañeros portavoces se lo habrán explicado y está en el boletín oficial que se publicó hace 2 miércoles. El gobierno de Canarias sabe que hay un acuerdo con el gobierno del Estado para no tener que devolver los 160 millones anuales del ICTE y han decidido, en lugar de incorporarlos directamente al presupuesto de la comunidad autónoma para las necesidades del gobierno de Canarias, como podría ser educación, sanidad, servicios sociales, obras, lo que ha decidido ha sido crear lo que han llamado el Fondo de Desarrollo de Canarias y una vez negociado con la FECAI, publicaron hace 2 miércoles cuál va a ser la forma de proceder. En ese boletín oficial se contempla que hay 2 posibilidades, una es ir conjuntamente con los cabildos y otra es individualmente cada ayuntamiento por su cuenta. Pero sí dejar muy claro que quien participe de un modo no puede participar del otro. Por otra parte, el Cabildo nos reunió a todos los ayuntamientos en la Comisión Interterritorial, y ahí nos comunicó cuál era la intención del Cabildo, y es que en los próximos 10 años, que va a estar en vigor el Fondo de Desarrollo de Canarias, la intención del Cabildo es hacer todas las inversiones a través de este plan, de este Fondo de Desarrollo. Por tanto, pues ya el otro día en la Junta de Portavoces se estuvo comentando las ventajas que tendría el ir conjuntamente, y ahora ya pues cada uno expondrá la posición de su grupo. ¿De acuerdo? Bien, grupo mixto. Vamos a ver, sobre este asunto, inicialmente, además lo puedo advertir desde el principio, nuestro voto va a ser en sentido positivo, pero en sentido literal porque nos han puesto una pistola en la sien. Al final el planteamiento del Cabildo es bastante sencillo, pero más claro que el agua. O entras a través del marco estratégico plurianual de las actuaciones para el desarrollo de la isla de Tenerife hasta el 2016-2025, estamos hablando de 9 años, o te quedas fuera de todos los programas que el Cabildo de Tenerife tiene en la actualidad, tanto Tenerife Emplea, el programa de cooperación municipal, la red de casas de juventud, infraestructura viaria, así como el resto de infraestructuras turísticas y el resto de programas, que además es bastante extenso, que tiene el Cabildo de Tenerife. Tanto en el programa Tenerife 2030, como en acción social, como en infraestructura, así como en sostenibilidad, medio ambiente, todos los programas van a quedar anclados a esta financiación. Como sabemos, se trata de la financiación que provendrá del ICTE. Y digo provendrá porque los presupuestos generales del Estado hoy en día todavía no están aprobados. Además sabemos que se han repetido las elecciones ya en 2 ocasiones, se está formando gobierno. Pero no haberse aprobado los presupuestos generales del Estado, ese acuerdo previo que hay entre el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias de no cobrar el ICTE, todavía está pendiente de que efectivamente se forme gobierno y en los propios presupuestos generales del Estado se renuncie a esas cantidades que no tendrían ya que ser entregadas por parte del gobierno de Canarias. El planteamiento que hace el Cabildo es que esas cantidades requieren de un número de proyectos que van a tener que ser presentados al gobierno de Canarias. Y el gobierno de Canarias ya ha dibujado un esquema en el cual se pueden presentar proyectos tanto por entidades locales, cabildos o ayuntamientos, como por parte de universidades y otro tipo de entes especiales, pero teniendo en cuenta que los ayuntamientos que decidan entrar por la vía de la financiación a través de cabildos no podrán hacerlo en solitario. Es decir, los ayuntamientos pierden absolutamente la capacidad de, en base a su autonomía local, presentar sus propios proyectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cabildo ha agarrado las riendas y ha dicho, muy bien,
yo relaciono toda la financiación que tengo hacia las entidades locales en la isla de Tenerife y la relaciono con el ICTE. Y el que quiera entrar en el programa de desarrollo de la isla de Tenerife relacionado con el ICTE, que además va a tener 500 millones de euros extras que voy a poner yo cabildo, tengamos en cuenta que esos 500 millones de euros que va a poner son realmente los que pone hoy en día en el programa de cooperación municipal y en otros programas, solo que ahora nos van a relacionar con el ICTE, se podrá beneficiar de estos programas. El que no pase por el aro no tendrá financiación del cabildo. Eso es básicamente lo que nos está planteando en este acuerdo marco del cabildo. Podemos pensar que es un acuerdo fantástico y maravilloso porque será el cabildo el que presentará los proyectos en nombre del Ayuntamiento de Tacoronte, con sus técnicos, con sus ingenieros, además de, bueno, teniendo en cuenta que hay programas de carácter social, también con sus trabajadores sociales y con sus educadores. Pero lo cierto es que los programas y los proyectos los presentará el cabildo. Estaremos en manos de lo que el cabildo quiera presentarle al gobierno de Canarias a futuro. Estamos ante una dicotomía un tanto controvertida, es decir, nos beneficiamos y está muy bien entrar por la vía de que sea el cabildo el que lidere estas actuaciones, porque estamos dentro de un marco insular, pero lo cierto es que vamos a perder cualquier capacidad de designar qué proyectos nos parecen más interesantes para nuestro municipio o no, porque esto quedará en manos de quien gobierne el cabildo de aquí a 2025, que visto lo visto pueden ser diferentes formaciones políticas. Teniendo en cuenta todo esto, lo hemos sopesado y el problema es que si nos quedamos fuera, nos están echando de la financiación del cabildo. O sea, el cabildo al final, por eso digo, nos ha puesto una pistola en la sien y nos ha planteado que o entras por el aro o no entras por el aro. Nos preocupa seriamente que somos un municipio del norte, esto está económico, y que la desidia del cabildo para con este municipio durante los últimos 10 años ha sido absoluta. Falta de financiación en nuestras carreteras, falta de financiación en nuestras infraestructuras turísticas, así como en las públicas, y hemos visto como el norte se ha visto seriamente castigado en detrimento de un área metropolitana que tiene un fantástico tranvía pagado por todos, que tiene una laguna preciosa que se ha peatonalizado con el dinero de todos, así como otras obras de gran calado que han pasado de largo, de Tacoronte y de todo el norte, no solo de Tacoronte. Yo espero que los regidores del norte, aun a sabiendas de que tenemos que pasar por el aro, defiendan convenientemente los intereses de nuestro municipio, porque hasta ahora no se ha hecho. El dinero se ha ido a otras grandes infraestructuras y aquí estamos comiendo las migajas del presupuesto insular. Unas migajas que cuando nos llegan celebramos, pero que lo cierto es que no hacen justicia al estado de las infraestructuras ni al nivel de inversión que requiere la población del norte de la isla. Sobre todo teniendo en cuenta que se ha invertido mucho más en el área metropolitana, no siendo el área que ha crecido más en población, curiosamente. Por todo esto, tenemos que decir que sí. O sea, no es que queremos decir que sí, es que no nos queda otra. O sea, al final, cuando te plantean un acuerdo que es pseudo extorsionador, pues no te queda otra. Vamos a tener que pasar por el aro porque si no, el Ayuntamiento de Tacoronte no percibirá inversión del cabildo. Pero es porque, sencillamente, alguien ha decidido en esta isla que los fondos del ICTE no los gestionemos los ayuntamientos y que perdamos nuestra autonomía local. Que los gestione el cabildo y todo queda en manos de su buena voluntad. Esperemos que realmente sea buena para Tacoronte, porque hasta ahora no lo ha sido del todo. Nada más. Muchas gracias. Sí, se puede. Buenos días. El sentido de nuestro voto lo vamos a mantener igual que la comisión, que va a ser la abstención. Por un lado, creemos, dentro del marco estratégico hay cosas que no apoyamos, como el trabajo del sur, o la línea 2 de Tranvía, entonces hay ciertas cosas en el contenido del marco estratégico que no cuesta mucho apoyar. Para no repetir un poco lo que ha dicho el señor Daniel, consideramos que, claro, que nos dejan no un poco con las manos atadas, si no podemos, o te metes dentro del fondo de desarrollo o el ayuntamiento no tendrá esa capacidad. Entonces, en el sentido de voto. Sí, buenos días. Nosotros sí que vamos a apoyar este programa insular con este fondo. Consideramos que es bueno, al contrario, yo discrepo de mi compañero, es bueno ir de la mano del cabildo. Tacoronte es una parte de la isla de Tenerife. En este programa yo me lo he visto,
programas de infraestructura, programas orientados al turismo, programas que realmente tienen que ver con Tacoronte, si se plantean desde el municipio o a nivel insular esos proyectos que son atractivos y que van a englobar todas las necesidades de Tacoronte. Por tanto, yo creo que no es la primera vez que vamos de mano del Cabildo, no es la primera vez. Es verdad que hay veces que el reparto puede estar más o menos de acuerdo a lo que nosotros demandamos, pero lógicamente nosotros sí que consideramos muy positivo adherirnos a este programa de desarrollo. Por tanto, el voto va a ser a favor. Muchas gracias. Sí, buenos días. Nosotros también vemos que es bueno estar integrado dentro de un programa de adhesión a nivel insular, que es positivo, porque consideramos que desde una visión insular de las actuaciones y el desarrollo de cualquier índole, pues dejaría un poco de lado el municipalismo, que a veces hace que nos planteemos algunas de las inversiones y que al fin y al cabo tenemos muchos elementos en común con otros municipios y que actuar de manera aislada pues no es beneficioso ni para uno ni para otro. Estamos en un momento de racionalización de la inversión y de darle sentido común a las inversiones que se hagan. No vamos a entrar en el detalle de los programas de actuación porque evidentemente tampoco hayamos participado a la hora de elaborar el programa estratégico. Es verdad que nos plantearíamos muchas de las actuaciones o que quizás nosotros podríamos intentar enmendarlas desde nuestra visión, pero eso creo que será posterior y que será posiblemente enmendables en función a las actuaciones que se decidan del Cabildo para Tacoronte. Estar en este tipo, y es verdad que estar en este tipo de convenio pues nos garantiza inversión, puede preocupar de que sea equilibrada en función a los criterios que se establezcan, pero que bueno, que lo iremos viendo en el camino a medida que se vayan desarrollando. Por todo ello consideramos que es positivo que desde el Cabildo se marque, el que esté ahora o el que pueda venir en el futuro, una línea estratégica para con el desarrollo de toda la isla, con lo cual vamos a votar a favor del convenio de adhesión. Muchas gracias. Por parte del Grupo de Coalición Canaria PNCE, decirles que por supuesto que apoyamos este proyecto del Cabildo, no solamente lo apoyamos, sino felicitamos a todos los grupos del Cabildo, porque no hay que olvidar que los grupos, por lo menos los grupos mayoritarios, que no sé si algún grupo minoritario por nosotros, pero creo que los grupos mayoritarios, los tres grupos mayoritarios del Cabildo votaron a favor del gobierno y de la oposición. Yo creo que eso demuestra la unanimidad que hay ahora mismo en la conveniencia de programar inversiones, no solamente, como se suele decir, si me permite la expresión, un palo más allá de nuestras narices, sino a 10 años vista. El Cabildo está haciendo un esfuerzo muy importante, sus técnicos, sé que están trabajando a destajo, sus técnicos, para hacer un plan de inversiones a 10 años, que es cuando de verdad se organizan bien un plan. Entonces, por nuestra parte, por supuesto que nos vamos a adherir y felicitamos al Cabildo, porque además eso asegura las inversiones que de otra forma no estarían aseguradas. Desde el momento en que el Cabildo se compromete a poner exactamente la misma cantidad que pone el gobierno, es decir, si el gobierno pone 500 millones, ellos ponen otros 500 millones. Si el gobierno pone 700, el Cabildo pone otros 700. O sea que nos estamos asegurando unas inversiones muy importantes que, para que nos hagamos una idea de lo que significa, ya el otro día le hacía esta operación muy rápida, y que no es exacta, pero que nos da una idea de lo que estamos hablando, que en el supuesto que fuesen 500 millones que ponga el gobierno y 500 millones que entonces está obligado a poner el Cabildo, son 1000 millones, teniendo en cuenta la población de la isla, a Tacoronte le corresponderían aproximadamente 20 millones de euros de inversión. O sea, cuando hemos visto nosotros 20 millones de euros de inversión por parte del Cabildo y del Gobierno asegurada en el municipio. Yo creo que eso es lo que nos tiene que dar una idea de lo que esto puede significar para el desarrollo del municipio. Y en cuanto a las dudas de si se va a invertir más en el norte o en el sur, ya digo, los tres grupos del Cabildo mayoritarios están por la labor y todos los grupos y todos los ayuntamientos están porque el reparto sea equitativo, que no significa que se divida exactamente por la población, pero al final se comprueba que es así. Y por otra parte, precisamente por eso es lógico que Santa Cruz le toque 10 veces lo que Tacoronte. Tacoronte tiene 20.000, Santa Cruz tiene 200.000, justo 10 veces. Pues los 20 millones de Tacoronte se convertirán en 200 para Santa Cruz, lo que no deja de ser lógico si hablamos de proporcionalidad en cuanto a población, que ya les digo, no hay en ningún momento nada que diga que va a ser en proporción a la población, a la superficie o a cualquier, va a ser en función de las necesidades. Al mismo tiempo que, como dije el otro día, hay inversiones que no son de ningún municipio, porque ¿de qué municipio es
el túnel que se hará en el municipio de Erjo. Del municipio del Tanque, no, va a estar allí, pero nos vamos a beneficiar todos, posiblemente más los que estamos dejados que los del propio Tanque, que al fin y al cabo ellos están relativamente cerca. ¿O de quién va a ser el beneficio del puerto de la Cruz? Solamente del puerto de la Cruz, no, va a ser de todo el norte y de toda la isla. ¿De quién va a ser el beneficio del carril bus o el tercer carril, que definitivamente se determine que se haga? Pues de todo el norte. Esas no son inversiones de un municipio, son inversiones de todo, que yo creo que es lo que hacía falta y por tanto no solamente lo apoyamos, sino que felicitamos al Cabildo de Expansión. ¿Alguna otra intervención? Si no pasan votación. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Bien, segundo punto del orden del día, modificación presupuestaria número 25 con destino al superávit. También explicar que hemos traído a este pleno extraordinario, lo dije el otro día en la comisión informativa, porque en el pleno extraordinario del lunes el interventor no fue estar por dio su vacaciones en su ayuntamiento, en el que tiene la plaza, y por tanto entendía que una modificación de créditos de este tipo era mejor que él estuviese. ¿De acuerdo? Ese fue el motivo. El dictamen de la Comisión Informativa de Migración mensual, por 2 votos a favor del Grupo Municipal Coalición Canaria PNC y 5 abstenciones del Grupo Municipal de Socialista Popular, si se fue visto a los posibles acuerdos. Primero, destinar el superávit presupuestario por un importe de 2.048.000 euros a la realización de las inversiones contenidas en la propuesta del señor alcalde que figura transcrita en el propio presente acuerdo. Segundo, aprobar inicialmente la oportuna corriente de modificación del crédito por créditos extraordinarios para la aplicación del superávit presupuestario por el mencionado importe de 2.480.000 euros que serán financiados íntegramente con cargo al remanente de tesorería para gastos generales procedentes de la liquidación del ejercicio 2015, cuyo detalle por programa se indica. La digitalización económica se efectuará en el aplicativo contable de la forma que permita su adecuado seguimiento. Tercero, exponer este expediente al público mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiese presentado reclamación. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverla. Y cuarto, que se sigan los demás trámites que legalmente sean procedentes. Gracias. Creo que todos tienen copia de la propuesta que se hace desde el grupo de gobierno, decir que el superávit por la ley de estabilidad solamente permite dedicar el superávit a capítulo 6 y no a cualquier inversión de capítulo 6. Por ejemplo, viene expresamente que no, por ejemplo, a compra de vehículos. Tiene que ser una serie de actuaciones que aseguren un mínimo de 5 años de uso, un mínimo 5 años de uso, que no son todas las que están ahí, y que no signifique una carga extra después al ayuntamiento, aparte del normal mantenimiento. El listado que nosotros exponemos son peticiones que hemos hecho todos los grupos de la oposición, de los que están aquí, y las voy a hacer rápidamente una explicación. La preparación del aparcamiento que está al lado del Polideportivo Pérez Reyes, que como todos sabemos se está usando como aparcamiento actualmente la cancha, y esa cancha está previsto por parte del plan del Cabildo reformarla muy pronto, y por tanto necesitaremos un aparcamiento, y fue para lo que este pleno aprobó una modificación el año pasado para comprar el solar. El siguiente es realizar el vestuario de un campo de fútbol municipal de Barranco Las Lajas, que como saben pues está en bastante malas condiciones. También se ha tratado aquí ya en distintas ocasiones, y todos reconocemos que es necesario el cambiarlo, incluso aprovechar ahora y cambiar su ubicación. La siguiente son 2 parques infantiles en Playa de la Arena y Plaza del Cristo. Playa de la Arena, pues solamente con ver las redes sociales en los últimos meses sabemos la demanda que hay, y en la Plaza del Cristo pues lo mismo. Siempre hemos dicho que esta plaza debería tener ahí en la esquina un pequeño parque infantil. El alcantarillado de 3 calles, que se han traído en distintas ocasiones ya en plenos anteriores, en el mandato anterior al
pleno y no fueron aprobados, pero que ya la Concejal de Servicios Sociales ha explicado en más de una ocasión la cantidad de ayudas que hay que dar más de una ocasión por servicios sociales para que la gente limpie sus pozos y evitar que el alcantarillado corra por la calle. La terminación de la plaza de la estación. Bueno, pues qué decir de la cantidad de veces que hemos hablado aquí, todos los grupos, de la necesidad de dinamizar la zona de la estación y qué mejor oportunidad que terminar la plaza, que no saben por fuera para si está terminada, pero el interior está sin acabar y además necesita una inversión bastante importante para poderla terminar y ponerla en funcionamiento las dos plantas bajas. Para quien no lo sepa, la plaza de la estación tiene dos plantas bajas que pondríamos en funcionamiento con esta obra. La electricidad de la vía de Ronda, del 5º centenario, de la última obra que se hizo, la última que hizo el Gobierno de Canarias, que por cuestiones presupuestarias el Gobierno dejó ya la instalación de las canalizaciones, pero no se puso la electricidad y proponemos ponerla ahora. La electricidad del antiguo campo de duchas de la Caridad, que saben que es un antiguo campo de duchas, se reconvirtió hace ya bastantes años en un centro cultural y tiene unas deficiencias importantes en materia eléctrica, hasta el punto de que hemos estado más de una vez allí en un acto y se ha ido la luz porque era demasiada potencia la que se le estaba exigiendo y hay que poner una instalación en condiciones. Y por último, un conjunto de asfaltado de calles que me gustaría todavía incluir más, pero como el presupuesto tenía su límite, hemos puesto las que, a criterio del técnico que está todo el día en la calle, de la oficina técnica, las que están en peores condiciones. Hemos empezado por aquellas que están todavía de tierra, desgraciadamente en el año 2016, en el pleno siglo XXI, todavía quedan unas 10 o 12 calles que son de tierra, a esas le hemos dado prioridad, para que todo el mundo al menos tenga la calle asfaltada, y a continuación a ir asfaltando las que más deterioradas estén y que mayor tráfico tenga. Ese es el criterio que se ha seguido para elegir a las que hemos puesto en este listado. ¿De acuerdo? Sí. A lo mejor el transcurso del pleno hoy puede que incluso hubiera sido un poco más tranquilo si este tipo de infraestructuras hubieran sido algo consensuadas, preplanteadas con el resto de los grupos de la oposición. Para que lo sepa el público y la gente que nos va a escuchar a través de las redes sociales, nosotros nos enteramos de esta propuesta por escrito y a través de correo electrónico a las 11:49 del jueves 21 de julio de 2016. 11 minutos antes de que se celebrara la Comisión Informativa de Cuentas. Esa fue la antelación con la que se nos trasladaron este plan de obra y este planteamiento realizado por parte del grupo de gobierno, no entrando en el fondo del mismo, sino en la forma. Así, 11 minutos antes nos enteramos de que resulta que hay 2,5 millones de euros de superávit. No lo sabíamos. Ninguno de los que estaba aquí y formamos parte de la oposición teníamos conocimiento de esta importante cantidad. Es más, incluso puedo recordar perfectamente que cuando se habló en el pleno de presupuestos y en los momentos previos al mismo, se habló siempre que el superávit rondaría el 1 millón de euros. Nunca se habló de una cantidad tan relevante como 2,5 millones de euros. Y es ahí donde nos enteramos de esta importante infraestructura, así de golpe y porrazo. Y 11 minutos después de saberlas por escrito, pues se nos pregunta que si tenemos algún otro planteamiento. Esto evidentemente es nocturnidad y alevosía, de la buena. Nos pillan a pie cambiado, nos hacen este planteamiento e indiscutiblemente, vista la relación de obras, pues las mismas son necesarias. Como son necesarias otras muchas, que muchos vecinos nos trasladan a nosotros todos los días, porque hay muchas calles y hay muchos más alcantarillados que también sería importante ejecutar. Claro que ya hecha la propuesta y puesta por escrito, se nos plantea que somos nosotros los que tenemos que sacar estas obras para poner otras. Es decir, el papel de malo se les deja a la oposición. Nosotros somos los que parece que tenemos que dirigirnos en el papel de las fuerzas políticas que tienen que decir cuál de estas intervenciones no merece ser financiada porque merece ser financiada otra, que a lo mejor estimamos que es más importante. Porque cada uno de nosotros evidentemente tiene contacto con la realidad del municipio y sinceramente hay calles que están peores que estas y hay alcantarillados que están peores que estos. Pero una vez planteado,
difícil es cambiarlo, sobre todo cuando no se ha consensuado ni un ápice de ello. Efectivamente, bien ha reconocido el alcalde, sí que hay 3 o 4 actuaciones que han sido propuestas por la oposición y que ha habido muchísimas preguntas en pleno y gracias a ellas parece que el grupo de gobierno ha actuado en este sentido. Pero también puede que el pleno este fuera un poco más tranquilo si no se enviaran notas de prensa incendiarias un par de días antes del pleno a la prensa. Sobre todo, una nota de prensa que podría no tener ningún tipo de lectura negativa si no nos encontramos con las declaraciones del propio alcalde, Álvaro Dávila, la única parte entrecomillada de la nota de prensa, que dice que espera que estas actuaciones muy demandadas por los vecinos en los últimos años, que en algunos casos se han rechazado en plenos anteriores por los partidos de la oposición, esperemos que esta vez todos pensemos en el bien común de la ciudadanía y se puedan materializar estas inversiones. Es decir, que literalmente nos ha lanzado en el muerto a nosotros. Al final, la oposición parece ser la culpable de que aquí en Tacoronte durante muchos años se haya puesto menos betún que el que hay en Misabat. Porque durante mucho tiempo del mandato pasado, que yo sepa, el grupo de gobierno gobernó en mayoría, en un acuerdo con el Partido Socialista. Y en momento alguno planteó estas inversiones de una forma efectiva. De todas las inversiones que hoy vienen aquí, hay 3 en concreto que sí que han estado en pleno del mandato pasado, no de este. Y eso también lo quiero recordar. De la oposición, que conformamos 15 personas, en el mandato pasado había 5. Los 10 restantes no estuvimos aquí cuando eso. No nos intenten culpabilizar por hechos del pasado, porque si no, como ya le dije en una ocasión, al final mirando hacia atrás nunca vamos a ver el Tacoronte del futuro. Siempre parece que estamos mirando hacia atrás y nunca mirando hacia adelante, hacia aspirar a un Tacoronte mejor y a buscar una realidad mejor. Nos encontramos que estas actuaciones son el alcantarillado de Carril de Millete y Juan Ramos hasta el cruce de Álvaro Báez han venido a pleno. En el caso del Carril de Millete y Millete en 2 ocasiones, si no me equivoco, y en el caso de Juan Ramos, curiosamente, solo vino una vez a pleno en el mandato pasado y fue a escasos 20 días de las elecciones de mayo de 2015. Curioso, pero bueno, si es necesario, es necesario. Todo eso, en su momento, por las razones tanto políticas como técnicas, como incluso de solicitud de informes que fueran, pues fue rechazado. Ahora se plantea este nuevo mandato en el cual el alcalde ha ido presentando modificaciones de crédito. Modificaciones de crédito que curiosamente, a pesar de sus palabras, en las que dice que en plenos anteriores por los partidos de la oposición se las ha rechazado, encontramos que no es cierto. En primer lugar, estas intervenciones no se han rechazado en este mandato. Punto número 1. Pero es que en segundo lugar, siendo tan necesarias, tan perentorias y tan urgentes, se ha preferido traer aquí 1.680.712 euros de modificaciones de crédito que sí que hemos aprobado para otras obras. Entre ellas el alcantarillado de la Sabinita, el retablo del Cristo, frente marítimo del PRI, que por cierto el otro día un pescador me dijo que le había dicho al alcalde que por culpa nuestra no se arreglaba el PRI porque no le aprobábamos el presupuesto y resulta que los 76.000 euros que aprobamos en 2015 nunca se ejecutaron. ¿Qué casualidad? Porque era una modificación de crédito. También nos encontramos la adquisición de la parcela de aquí detrás, aprobada. El aseguramiento de la carretera de Mesa del Mar, aprobado. Inversión en polideportivos, aprobada. Ahorro energético, aprobada. Partidos políticos, aprobada. Lo de la calle Calvario 85, aprobado. La reforma del antiguo colegio de San Juan para que se ubique la banda, aprobada. El mantenimiento de vías por 150.000 euros, aprobada. La máquina para pintar, aprobada. La máquina elevadora, aprobada. Impermeabilización para las jardineras en el mercado, aprobada. Cancelación de préstamos, aprobado. Ayudas de emergencia, ayudas a deporte, ayudas al CEDER, paga extra, cementerio, los Andes, adquisición de terreno. Son tantas que me quedo sin voz. Al final, no es cierto que no se hayan aprobado. Se han aprobado el 99,9% de los asuntos. Solo ha habido un asunto, y además lo puede saber el público que hoy se encuentra aquí, que se ha dejado en el tintero y que además hemos luchado, que es que no queremos un tanatorio en la zona de Santa Catalina. Y eso ha quedado patente y claro en varios plenos. El resto de infraestructuras, el resto de modificaciones de crédito razonables se han aprobado. Han salido adelante, con buena voluntad, con ganas de sacar adelante las cosas, con un presupuesto que cuando se nos presenta en abril, consensuamos la oposición, una enmienda al presupuesto de 1,5 millones de euros y se aprobó por unanimidad.
No puede existir ni mala fe, ni mala cordialidad. Al contrario, ha habido unanimidad en cuestiones importantes. Al final, a mí me da la sensación de que este tipo de notas de prensa y este tipo de actitudes rompen puentes más que tenderlos. O sea, al final es un planteamiento en el que parece que se quiere de forma rebuscada tener a la oposición en contra. O intentar hacer parecer que el grupo de gobierno es la víctima de una especie de conspiración que la verdad es que está llevando a su fin a Coalición Canaria PNC en Tacoronte. Y a lo mejor yo creo que el grupo de gobierno debería de cambiar de estrategia. Debería de cambiar de estrategia porque esta estrategia se usó a finales del mandato pasado y le generó una pérdida de votos. O bueno, pensando egoístamente, continúen con la estrategia. Manténganlo. O sea, si es lo que desean, manténganlo. Pero sí que les puedo decir que por nuestra parte se han aprobado todos estos proyectos. No nos podrán decir que no. No nos podrán decir que hemos faltado a la verdad. Aquí están los datos. Afortunadamente, las actas del pleno sí que están colgadas en la web. Y he tenido la santa paciencia todo el fin de semana de leerme todas las actas del mandato pasado. Todas. Y las de este. Y los datos que he extraído son los que pueden ver sobre la mesa. Si ha habido 1.680.000 euros en modificaciones de crédito, evidentemente se podría haber insertado el carril de billetes, y la calle Juan Ramos, que estaríamos encantados de aprobarla, como es pretensión de los miembros de Nueva Canarias de este grupo. En el caso de nuestro compañero Rodolfo, ha planteado que se va a abstener por una razón fundamental, que yo la comprendo y la comparto en parte, porque es que, ¿qué formas son estas? ¿Qué manera de presentar 2.480.000 euros son estas? 11 minutos antes de que se plantee la comisión informativa nos llega el papelito, nos llega la relación de las obras y 11 minutos antes nos enteramos de qué es lo que quieren que nosotros aprobemos. Pues una forma bastante egoísta de pensar, ¿no? Es una forma de pensar en que sí o sí tenemos que darle el sí a todo lo que plantea el grupo de gobierno solo porque lo plantea. Y es una realidad que desde el principio del mandato le hemos dicho que no se ajusta a lo que efectivamente ocurre aquí. Aquí hay 6 formaciones políticas, el grupo de gobierno representa el 22% de este pleno y el resto. Estamos aquí también, y estamos para trabajar por Tacoronte, con ganas y con ahínco. Por eso, este pleno hoy, si no hubiera sido por esas declaraciones, seguramente a lo mejor hubiera sido un poco más tibio. Pero recuerde el grupo de gobierno que de todos estos planteamientos, tan solo 3 han sido planteados con anterioridad, el resto no. Y ahora vienen un par de cuestiones, y un par de cuestiones sobre las obras, porque también hay que hablar sobre ellas. En el caso de la explanación y limpieza del solar de la calle Pérez Reyes, sinceramente, dado que vamos, por nuestra parte al menos, a aprobar esa parte, sí nos gustaría que se hiciera algo decente y bonito, y no lo que se hizo en el cementerio, porque al final se hizo un parking que además fue una modificación de crédito. Fíjense ustedes que también aprobamos, porque resulta que era súper importante hacer ese aparcamiento y al final se hizo algo que yo creo que nos ha ajustado al entorno histórico en el que se encuentra. También con respecto a los vestuarios del campo de fútbol de Barranco Las Lajas, que sabemos que son necesarios y que ahora mismo los que existen corren peligro y no están en condiciones para que nadie, los utilice, advertimos que hay un campo que es el de Cantillo, que se encuentra en estado de abandono. Es verdad que es un problema legal, pero también es verdad que en su momento el Cabildo, cuando fue el programa de Campos Verdes, buscó la manera de financiar el césped artificial. Y si el Cabildo lo encontró, a lo mejor tenemos que preguntarle al Cabildo cómo lo hizo para conseguir hacer inversiones públicas en ese campo. Después, por otro lado, con respecto a los alcantarillados, nada que decir, estimamos que son necesarios. Con respecto a la vía de ronda, el otro día se nos planteó que efectivamente existe la preinstalación. Nosotros no hemos visto los registros, pero esperamos que sea cierto. Y el resto de inversiones, sobre todo el plan de asfaltados, nos gustaría que, bueno, que se hiciera un proyecto ambicioso tal y como que se ha hecho hasta ahora y como el que planteó la oposición. O sea, es decir, nosotros no queremos tampoco que nuestras inversiones queden en el tintero. La oposición, además de las inversiones estas que se plantean, ya planteó 1,5 millones de euros en inversión cuando fue el presupuesto. Planteamos un parque infantil para la estación y otro para Barranco Las Lajas, que lo queremos ver materializar. Además, planteamos una mayor cantidad para que las aceras de vereda del medio y las aceras de Guayón saliera adelante. Y además, una importante pavimentación de vías, también de 350.000 euros. En aquel momento, lamentablemente, no sabíamos que íbamos a tener 2,5 millones de euros de superávit.
Para pavimentar vías tan importantes como el Camino San Jerónimo, los 4 caminos en Agua García, precisamente Villa del Manzanero y Candelaria Montes, la transversal del Lomo Colorado, camino rural en Agua García, Margen Derecho, carreteras, en el caso de las calles, el Lomo El Trazo, calle Nuevo Laurel, calle El Calvario, calle Ismael Domínguez, Morales Clavijo, Candelaria Montes, Primera del Cantillo, La Caridad hasta Miranda. Además de otras inversiones en otro tipo de cuestiones, como puede ser en comercio, mercadillo y ayudas, que hasta ahora no hemos visto salir y que esperamos que en estos escasos meses, 5 meses que quedan de presupuesto, se ejecuten. Mal estaría que los 400.000 euros que planteó la oposición para un plan de empleo en 2016 queden atrás, teniendo en cuenta las necesidades que hay en este municipio. Toda esta explicación, seguramente hubiera sido la mitad innecesaria si no se hubiera actuado en prensa de una forma tan absolutamente retorcida. No se puede ir de víctima cuando muchas veces se es el verdugo. Esa es nuestra intervención, meridianamente clara. Muchas gracias. Sí se puede. Bueno, nosotros el problema que hemos aquí es un problema de forma. Nosotros nos hemos encantado, no voy a repetir porque muchos de los argumentos que voy a decir es parecido a sobre todo lo que me refiero es al de tener más tiempo para debatir estas propuestas, que la verdad que yo no quiero ninguna de por menos o más importante, simplemente porque a lo mejor a mí me hubiese gustado ver el anteproyecto de Victoria de Campo del fútbol de Campo para saber o lo que exista, o porque entiendo que se ha presupuestado algo que tiene que tener una base, ¿no?, para presupuestar. Igual que el tema del parque infantil de la playa de la Arena o Plaza del Piso, al menos hubiese propuesto hablar de 2 parques, un parque para perros, otro parque para infantil, que no es por dar importancia de los 2 parques, ¿no? Pero en fin, ese tipo de cosas son los que hacen la gestión de los puentes o lo que hace que este pleno hubiese sido mucho más sencillo y desde mi punto de vista no es más tranquilo para debatir. No puedo decir que el alcantarillado, los 3 alcantarillados para mí son importantes, que son actuaciones que se tienen que hacer por urgencia por lo que conlleva a las familias que tienen que pagar todos los meses, ¿no? Igual que el asfaltado de calles, también podría haber propuesto otras calles que no están aquí, hubiésemos debatido con sus usos, ¿no? Yo entiendo que esto, usted sabe, estas propuestas de hace un montón de tiempo, por lo menos hace un mes o 2 meses, no lo dudo. Esa conversación que se ha tenido con los grupos de oposición, ya que el presupuesto municipal fue de consenso, hubo una enmienda, hubo un trabajo de conversación, pues yo entiendo que se podría haber dado perfectamente con esta propuesta del uso del superávit. Y la verdad es que nuestro voto va a ser la abstención. Pero la atención no quiero explicar. Va a ser porque realmente consideramos urgente el alcantarillado de las 3 alcantarillados y el asfaltado de calles. Lo otro lo podríamos debatir y me hubiese encantado debatir con tiempo, pero claro, al final siempre parecemos, como dicen los demás, los malos, pero es que no nos deja otra opción, ¿no? Es decir, en el pleno que estamos ya cansados, que queremos una conversación, que queremos hablar antes, que queremos un diálogo y que usted sabe, y muchas veces le hemos dicho que venimos aquí a trabajar. De hecho, está demostrado con todas las modificaciones de crédito que acaba de traer José Daniel, en las que le hemos aprobado. Entonces, nuestro sentido de voto va a ser exclusivo. Muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, pues yo, antes que nada, alcalde, le pido permiso, porque me gustaría retroceder un poquito en positivo a la etapa anterior, pero si bien además haciendo alusión al artículo de periódico, dice usted la verdad. Tengo que decirlo, eso no quiere decir que dice usted la verdad, hay un plan, hay un superávit y lo va a destinar en inversiones. Y dice también la verdad cuando usted dice, al final, pero fueron rechazadas por la mayoría de la oposición, supongo yo que se refiere a los 3 alcantarillados. Supongo yo que será eso y por eso se lo acabo de decir a mis compañeros. Pero retrocediéndonos en el 2014 y 2015, donde había un presupuesto prorrogado, y lo digo para los nuevos compañeros, lógicamente cabía traer modificaciones presupuestarias que podían cargarse bien con cargo al superávit o bien con cargo al remanente líquido de tesorería. El superávit se destinó
nosotros, y además hicimos también un balance de todas las modificaciones de crédito, apoyamos 600.000 euros con cargo al remanente líquido de tesorería para la Playa de la Arena, hicimos el justiprecio de expropiación del cementerio con 150.000, el plan de emergencia social de 200.000, y se aprobaron una serie de modificaciones de crédito a lo largo del 2014 y 2015, para los que lo quieran ver porque están en las actas, además arriesgándonos con cargo al remanente líquido de tesorería. Pero sí es verdad que cuando dice el alcalde en esa nota del periódico, que yo no veo tan que no veo tan peligrosa ni que desmienta, porque es verdad que se rechazaron, fueron los 3 alcantarillados de las 3 calles que vienen en lo que es la notita que nos dio el otro día, porque esos eran con cargo al remanente líquido de tesorería, donde había un informe de la tesorera doña Rosario que nada tiene que ver con el informe que nos hace nuestro interventor don Carlos, que va con cargo al superávit, y que además a mí me gustaría también, luego si el interventor quiere, la aplicación de la Ley Orgánica 2-2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la disposición adicional sexta y sobre todo lo que recoge el presupuesto del Estado, General del Estado, en su disposición adicional, creo que en el 82. Entonces, nada tiene que ver el 2014 y 2015 para mis compañeros, porque es muy fácil decir, y sobre todo explicar aquí lo que le faltó decir al alcalde, no es que mienta, le faltó que esas modificaciones de crédito fueron rechazadas a nuestro criterio, por la oposición, por el grupo municipal del Partido Popular y por el resto de la oposición. Creo que Carlos Medina aquí no entraba, porque considerábamos que la financiación para poder financiar estas 3 actuaciones no estaba realmente conforme a lo que nosotros queríamos, que era utilizar el superávit. Claro está que el superávit ya se había utilizado para Mesa del Mar, para el plan de emergencia y para otras actuaciones y amortizar el préstamo, que es lo que recoge el artículo 32 de la Ley Orgánica. Por tanto, estamos hablando de situaciones y de contextos normativos diferentes. No digamos, es que en la etapa anterior, no. Se puede decir, señores, políticamente lo que ustedes quieran. Pero lo que está recogido en ley es lo que está recogido en ley. Yo me he leído el informe del interventor, además lo recoge los parámetros de la utilización del superávit, y por tanto que vamos a apoyar esta modificación de crédito, porque los parámetros legales y sobre todo la sostenibilidad financiera que puede conllevar y acarrear esta modificación la explica muy bien el informe del interventor. Y vuelvo a decir, nada que ver con tirar del remanente líquido de tesorería para aquellos que son letrados licenciados en Derecho y para aquellos que entiendan lo que establece la Ley Orgánica 2012. Pero son muchas, y sobre todo el ejercicio del 2014 y 2015, como decía mi compañero José Daniel, un mes antes de las elecciones, faltando muy poco, se trae una modificación de crédito para cargarla con el remanente líquido de tesorería. Situaciones, contextos diferentes, donde aquí nos encontramos con un plan de infraestructura que yo además creo que todos hemos subido al barranco a los vestuarios del campo de fútbol Barranco Las Lajas, hemos oído las quejas, por tanto nosotros, lo que yo le dije el otro día al alcalde, no podemos quitar esta para poner otra, porque estas son necesarias, por tanto, sentido común y coherencia. Tenemos 2.700.000 y pico euros de superávit, utilizamos 2.400.000 y pico, por tanto dejamos un fondo o un colchón, que es la diferencia. Quería hacer hincapié en las 2 situaciones y en los ejercicios 2014-2015, y estamos en el 2016, con suerte, con un presupuesto aprobado, un soporte jurídico que, si bien es verdad, se podía haber estimado cuando se aprobó el presupuesto de lo que íbamos a tener a mitad de año, eso no quita para nosotros decir que estamos contentos de que se traiga con cargo al superávit, que no tiene nada que ver, y que por tanto ojalá el próximo año podamos traer, no ya como cargo al superávit, sino en los propios presupuestos del 2017, más infraestructura y sobre todo mejoras destinadas al turismo, a la cultura
y otro tipo de actuaciones que se necesita desarrollar en este municipio. Nuestro voto va a ser a favor. Gracias, socialista. Sí, muchas gracias. Bueno, la intervención nuestra, en este caso en mi voz, va enfocada haré mención a algunas de las intervenciones, aparte de la propuesta del debate, pero no con el ánimo de parecer a favor o en contra de ninguno de los grupos, sino nuestra posición es a favor del interés general, que son nuestros vecinos, que para lo cual nos han elegido. La intervención del portavoz del grupo mixto recordaba un tiempo pasado de esta corporación que yo creo que cuanto antes olvidemos, pues mejor nos iría a todos, y que dos personas no discuten si una no quiere. Es cierto que nos enteramos de muchas de estas actuaciones, nos enteramos de este expediente 10 minutos o 15 o 20, no sé, el tiempo que sería, antes de la Junta de la Comisión Especial de Cuentas que tuvimos la pasada semana. Pero también es cierto, y obedeciendo un poco a la honestidad, no puede ser de otra manera, más como nosotros entendemos la política, que muchas de las actuaciones que aquí se plantean obedecen a propuestas nuestras, propuestas de vecinos, y que es conocida por todos, con lo cual debe ser nuestra principal motivación, no solo la de alcantarillado, que también vinieron en el mandato pasado, sino mejoras en el asfaltado o actuaciones en otras cuestiones que vienen a ser recogidas por colectivos, personas en cuestiones particulares. No vamos a entrar en el detalle porque tampoco me voy a alargar más de lo necesario, puesto que considero que es lo que debe imperar en este momento. Nosotros vamos a votar a favor de la aplicación del superávit porque entendemos que no sería responsable que ese dinero no se aplique, ese dinero que es el que sale de los impuestos de los vecinos no sea invertido en las mejoras. Es verdad que a lo mejor pues nosotros podríamos haber hecho alguna aportación de cambiar alguna de las calles, pero entendemos que el que gobierna es el que debe traer las propuestas, y nosotros por tiempo, y el otro día en la Comisión Especial de Cuentas hicimos algunos apercibimientos sobre algunas actuaciones que esperamos que sean tenidas en cuenta en el futuro, que también en el futuro podríamos ser susceptibles de enmendar otras iniciativas. Bueno, pues lo iremos viendo en el tiempo. Hoy lo que podemos pedir es que esto salga lo antes posible, puesto que es de recibo que el municipio esté en condiciones y en condiciones dignas, mínimas, que considero que estas cuestiones obedecen a los mínimos necesarios para ser justos con lo que pagan los vecinos a la hora de hacer frente a sus impuestos. No nos vamos a alargar mucho más. Desear la mayor de la suerte para que esto salga lo antes posible, sobre todo el trabajo que ya depende un poco del equipo de gobierno y de los empleados del ayuntamiento para que se puedan. Muchas gracias, Juan Carlos. Y voy a usar, si me permiten, una frase que está dicho, que dos no pelean si uno no quiere. Y no es intención mía pelear. Es más, le había dicho a los compañeros que nosotros íbamos a no tener intervención porque aquí lo importante era la votación, pero ante alguna manifestación que se ha hecho aquí sí quiero hacer una precisión. Vamos a ver, los documentos de los plenos hay que traerlos a las comisiones, y ahí se trae, como se ha traído toda la vida, incluso cuando usted, don José Daniel, formaba parte del grupo de gobierno. Las calles que se pusieron son las que a criterio de los técnicos peor están. Yo lo que siento es que usted, que habla de las que pusieron ustedes, se hayan olvidado de estas, porque pusieron para mejorar algunas en el presupuesto, están muchísimo, pero muchísimo mejor que las que hemos puesto ahora, porque las que hemos puesto ahora están de tierra, y usted ha puesto calles que es necesario, que le va a faltar, pero que posiblemente no, seguro están en muchísimo peor situación. Entonces, si ha quedado alguna, no entiendo cómo no la pusieron. La oposición no es la culpable de nada, la oposición tiene aquí un voto como tiene el grupo de gobierno, y el grupo de gobierno lo único que hace es cumplir con su obligación, que es traer propuestas. Y me dice, tuvieron 2 años de gobierno y no hicieron nada. No, mire usted, cuando el grupo de gobierno que tenía mayoría los primeros años, entramos al gobierno y encontramos que el ayuntamiento tenía 2 préstamos que pagar, en torno a 4 millones y pico de euros, y que el Estado, con la nueva ley, obligó a cancelar esos préstamos antes de hacer inversión con el superávit. Por tanto, si no se hacía, era porque teníamos deuda que cancelar. Cuando se ha cancelado la deuda es cuando por primera vez este año se puede usar el superávit. Por primera vez.
el superávit. Otra cosa es el remanente, que también lo explicaré después. Hombre, decirme que perdimos votos en las elecciones, pues mire, posiblemente perdieron más los que estuvieron impidiendo con sus votos determinadas obras, que fueron muy importantes. Sí aclarar y leerlo, porque cuando está el periódico, lo quiero leer, y usted lo leyó. Dice que en algunos casos, no he dicho la totalidad, está clarísimo. Otra cosa es cómo se quiere interpretar, dice que en algunos casos han sido rechazados en plenos anteriores, lo dice clarísimo. Y después el periodista aclara además, y lo pone ahí, actuaciones que se llevaron en varias ocasiones en el mandato anterior. O sea que quien quiera sacar de contexto las declaraciones, evidentemente lo puede hacer como lo ha hecho usted. Pero está clarísimo que aquí nos referíamos a algunas obras que todo el mundo sabe cuáles son, las han reconocido todas, los 3 alcantarillados, que han venido hasta en 3 ocasiones al Pleno y que en el mandato pasado se votó en contra, pero no solamente los 3 alcantarillados, se votó en contra de arreglar la piscina del PRI, se votó en contra de arreglar la piscina de Mesa al Mar, se votó en contra de un montón de actuaciones, no solamente esas 3, se votó en contra de muchísimas más. Y mire, no se olvide, no se da miedo, que nosotros tuvimos, grupo de gobierno y Nueva Canaria, una reunión para consensuar presupuesto. Usted lo sabe. Y todavía estoy esperando su respuesta. Y quedamos en que como mínimo habría de alta. Y lo mismo, ya paso a la respuesta a si se puede. Que también tuvimos una reunión de presupuesto aquí por la tarde, un mes o 2 meses antes del presupuesto, y todavía estoy esperando propuestas que nos dijeron que nos contestarían. Todavía estamos esperando propuestas. Y eso es así. Por supuesto, doña Violeta, me alegro del cambio de posición de si se puede, porque en el mandato anterior fue votado en contra siempre el alcantarillado. Que diga ahora que lo considera importante y urgente, no sabe la alegría que me da, porque parece que empezamos a reconocer lo que necesita el municipio, que vuelvo a repetir, no está usted, pero sus compañeros, su grupo sí votó en contra de los alcantarillados en ocasiones anteriores. Propuesta de consenso, por supuesto, pero mire, y me dicen que es que tenía un poco de tiempo para verla. El grupo de gobierno tuvo media hora aproximadamente para ver la modificación de 1,5 millones que ustedes dicen del presupuesto. Sí, 1,5 millones, no, 1,5 millones. Entonces, ¿de qué elecciones nos van a dar? ¿De qué elecciones nos van a dar? Doña Teresa, es cierto que el superávit se tiene que dedicar a pagar la deuda, y por eso es por lo que hasta este año no se ha podido dedicar a inversión. Ahora bien, eso no significa que no se pudiesen pagar de remanente, y la interventora no dijo que no se podía pagar de remanente. Lo único que decía era que podía, en función de cómo fuese la ejecución del presupuesto, a final de año incumplir la ley de estabilidad, y que eso llevaría a hacer un plan de ajuste, nada más, como lo han hecho un montón de ayuntamientos. En el caso de Tacorón, un ayuntamiento saneado, ese plan de ajuste hubiese sido sencillísimo. Pero como me dijo a mí un técnico una vez, me dijo, en un cuarto folio se hace el plan de saneamiento de Tacorón, que quiere decir, primera línea no tiene deuda, segunda línea no tiene pendientes pagos a proveedores, tercera línea resuelto el problema. Eso hubiese sido el informe del plan de estabilidad. Por tanto, si no se quiso ir a pagar de remanente, fue porque la oposición en aquel momento consideró que no era oportuno y punto. Y no voy a entrar si era mejor o peor, la oposición consideró que no, y se acabó. Por lo menos que sepamos todos que era posible. Y al Partido Socialista agradecerle su intervención por el apoyo y repetirle lo de que me ha gustado la frase esa, que no pelean si uno no quiere, y nuestra intención por supuesto que no es pelear, sino buscar las mejores inversiones para el municipio. Y por eso hemos traído estas aquí, que la práctica totalidad han sido tratadas ya en este pleno con anterioridad, y algunas de ellas no una vez, sino 3, 4, 5 meses, como puede ser, por ejemplo, el caso de la estación. Por cierto, don Carlos, que usted el otro día planteaba que le gustaría saber la estación en qué consistía. Le he pedido, porque no hay un presupuesto, no hay un proyecto, sino un anteproyecto, consiste en la ejecución del tramo de la barandilla interior,
la terminación de conexionado de instalación eléctrica a cuadros y mecanismos de instalación del grupo, terminación de instalaciones de climatización, ventilación y contraincendios, colocación de fasotecho en zona de instalaciones, colocación de luminarias en zona de instalaciones, colocación de puertas en zona de instalaciones, colocación de pavimento en la zona de instalaciones, puerta definitiva de acceso inferior, altas a compañías suministradoras y remates de menor entidad. Esos remates de menor entidad son la reparación de la impermeabilización del encuentro con la jardinera, la reparación de luminarias interiores y exteriores, la reparación del fasotecho, revisión y mantenimiento de la estructura metálica y limpieza y saneamiento de la cristal. De ahí salen los 355.000. Bien, ¿alguna intervención o pasamos a...? Una pregunta al interventor, ya que está aquí, que quería hacerle porque es importante de cara a la orientación del voto. Si me permite, el alcalde, en relación a la modalidad de modificación de crédito. ¿Es posible? ¿Tengo la palabra? Sí, sí. Gracias. Vamos a ver, la modalidad de modificación de crédito, quería preguntarle una pregunta al interventor que lleva asociado un apartado. Es decir, no es cierto que esta modificación de crédito lo que permite es aprobar el montante global y lo que se aporta aquí como importes de las distintas obras es meramente orientativo. Me explico, es decir, los importes de 350.000 euros para una obra u otra no quiere decir que se ajusten en la ley de contrato, puede ser subdividida en dos de 50.000, que permite una adjudicación más directa, etc. Eso es así, ¿no? En esta fórmula de que se aprueba. Y la segunda es, si no cree usted que el hecho de que, porque tuvo bastante polémica esto en el mandato pasado, que hemos argumentado, el hecho de que se parcele, se divida el objeto de muchas de las obras, como por ejemplo alcantarillado u otras, en distintos importes, no supone una vulneración por parcelar o por dividir el objeto, tal y como prescribe o como prohíbe la ley. Es decir, no deberían estar agrupadas todas en una única cantidad cuando el objeto es alcantarillado y el objeto es asfaltado, como mismo está en asfaltado. Esa es la pregunta. Si no cree usted que se puede estar corriendo el riesgo de dividir el objeto. ¿Me ha entendido? ¿Me ha entendido lo que le he preguntado? Perdón, antes de que intervenga el interventor, que ahora le damos la palabra, no tiene inconveniente. Aunque ahí esté separado, la intención es sacar un único contrato de doctrina alcantarillado. Lo hemos puesto las cantidades para que supieran, en lugar de tener alcantarillado 950.000 euros, para que supieran lo que era. Es más, le adelanto, la intención es, por cuestión de economía y porque el servicio de contratación está colapsado, podríamos decir. La intención es sacar, si se aprobase, estos alcantarillados, estos asfaltados juntos con los que están en el presupuesto, y sacar los parques infantiles junto con los que están en los presupuestos. O sea, la intención es sacar el menor número de contratos, porque ya bastante expedientes de contratación tiene la técnica de contratación. La pregunta no iba dirigida a sondear la voluntad del grupo de gobierno, sino la legalidad respecto de la obligatoriedad de unirlas en un solo contrato. Es decir, licitar por un importe mayor, porque eso es lo que le dice el contrato. Y sí, si es así, es la pregunta. Son dos cuestiones que preguntar. Sí. La primera de ellas, ¿por qué se presenta la modificación presupuestaria de nuestra estructura? Deriva fundamentalmente de los requisitos que deben cumplir las inversiones para poder acoger esta denominación financieramente sostenible. Como la referencia que llevan es exclusivamente al programa de gasto, por eso se van determinadas fundamentalmente con el programa y se en el informe especifica que la concreta aplicación presupuestaria en el aplicativo contable se ajustará. Por ese motivo y porque estas obras son motivo de seguimiento específico en el Ministerio. Con lo cual la idea es que el programa contable nos aporte la parte de los desarrollos que tiene actualmente un proyecto de gasto para poder elaborar una información que sea rápidamente suministrada al Ministerio. Por eso se iban. Con respecto a posible fraccionamiento, en ningún momento se puede entender cuál es ese fraccionamiento. La oficina técnica elabora el proyecto y el proyecto de obra es el que tiene que determinar que la obra en sí misma es un objeto determinado y que no va a fraccionar, no es un fraccionamiento. Por el tipo de obra, en ningún momento se puede entender que porque si hay una identidad en el objeto del alcantarillado, por ejemplo, haya que agruparlas necesariamente. Mientras sea un objeto determinado, preciso, determinado, que no sea incompleto y que dependa de otro contrato, perfectamente se puede licitar independientemente, no hay ningún problema. Sí. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Siguiente punto, dación de cuentas de los reparos remitidos al órgano externo de fiscalización. Le doy la palabra al interventor. Fundamentalmente, la dación de cuentas viene con
comisión en el pleno de 14 de enero se dio cuenta de los acuerdos levantando reparos del ejercicio 2015. Se trajo la información que había en ese momento de intervención, pero con posterioridad a convertir ese acuerdo y en cumplimiento de las previsiones legales que contempla el mismo artículo que obliga a traer al pleno esa dación de cuentas, se preparó el envío de la información al Tribunal de Cuentas a través de la Audiencia de Cuentas de todos aquellos reparos que habían sido levantados durante el ejercicio 2014, que se habían remitido antes de octubre de 2015, y 2015, que había que remitirlo en abril de este año 2016. En las tareas de envío de información se detectaron determinados errores en la información de los decretos que se suministraron en el pleno, y por eso se trae al pleno, a fin de cuentas, el envío tanto en 2014, como en el momento es muy posible al pleno que se ha remitido al Tribunal de Cuentas la información que se trajo al pleno, como la del 2015 corregido con respecto a la que se enviaba al Tribunal de Cuentas. Es una dación de cuentas. Muy bien, muchas gracias, se da otra sesión.